Mi gente, vamos a analizar un video diferente. Siempre les he dicho que no todo es máquina, pues hoy vamos a ver un par de accesorios muy importantes también para lo que es el mundo en general de lo que es crear contenido, ¿no? Lo que son las redes sociales. En este caso, que en este canal se habla de lo que son las herramientas para la barbería, hay dos cosas que les quiero mostrar que pues les va a servir muchísimo para crear contenido. Y recuerden que los links de compra se los voy a dejar ahí en la descripción o en el primer comentario. Y el primer accesorio que vamos a ver pues es este, que es un trípode. ¿Cómo así un trípode aquí en el canal donde hablamos siempre de máquinas de cortar cabello? Pues les digo porque es necesario para los que les gusta, para los que dependen también de eso, ¿no? De mostrar sus cortes en las redes sociales, de mostrar su día a día en las redes sociales. Estos accesorios les van a ir pues de maravilla. Este es el trípode y es de la marca Coman, que es el nombre que se puede ver aquí. En específico, este es el modelo MT68. Vamos a proceder a abrirlo. Viene cubierto con esta cosa de una especie de plumafón. Por cierto, yo ya lo he abierto, ya lo he usado. Es para mostrarles cómo llega. Y aquí lo tenemos, pues no hay mucho que mostrar. Vamos a quitar el plástico, la funda que lo trae cubierto. Y aquí lo tenemos. Es material en aluminio, se siente muy bueno, tiene su peso, no es ligero. Esto lo digo porque yo uso otro. Por ejemplo, el que yo uso aquí en la cámara es un poco pues muy grande y no es tan manejable. O sea, no es tan cierra y abre, cierra y abre. También existen estos pequeños, que es donde tengo la luz aquí. Existen estos pequeños, pero puede resultar pues no tan seguro, puede que sea un poco peligroso la parte de las patitas, porque vean cuánto son finas. Y obviamente lo que pondríamos aquí nosotros, o si tienes una cámara o el teléfono, y es algo pues que se debe cuidar muchísimo y debe ser pues seguro. En este caso vean que esto es muy delgadito. Esto no es que hace viento en una barbería, en un local, en un espacio donde estés trabajando, donde estés grabando. No es que hay viento, pero si tropiezas, mi gente, créanme que esto se mueve y se cae. Vamos a colocarlo aquí de nuevo. Este es el que me sostiene la luz aquí. Ok, pues este es mucho más grueso y tiene su peso. Pesa nada más y nada menos que 874 gramos, lo que sería equivalente pues casi a 1 kilo. Y así como está cerrado, vamos a ver cuánto mide. A pesar que si quieren ver más información, si quieren ver mucha más información, ahí les dejo el link donde pueden ir a ver todo. Pues así mide exactamente 46 centímetros. A ver, ¿qué tiene esto de bueno? Es que para abrirlo tengo que ir a otro lado. Se los mostraré en otra parte porque aquí no tengo espacio suficiente donde mostrarles. Así que les dejo otra toma. Bueno, ya que vieron cómo se abre y ya vieron cuánto es alto, pues vamos a hablar un poco más, un par de detalles. Material es buenísimo respecto al que yo he usado, es mucho más grueso. Tiene este seguro aquí, vean, que aquí es un seguro que dice, tiene el dibujito de un candado abierto, un candado cerrado, pues quiere decir que para acá se cierra, está cerrado, y en este caso aquí se abre. Vamos a hacer una prueba aquí. Ok, así es como se abre. Vean con qué facilidad se abre. Simplemente darle un toque a lo que es el piso y ya se abre. Para cerrar pues simplemente se tira de ahí. Se cierra y luego de que se pone el seguro. Y ya ahí ya pues ya no se abre. Tiene un seguro aquí. Tiene también seguro aquí. Tiene también seguro aquí. Aquí, ok. Y esta parte de aquí, donde iría colocado el objeto, donde iría colocado la cámara, el teléfono, o lo que quieran usar, para lo que lo quieran usar. Yo en este caso que tengo este que les acabo de mostrar, lo tengo para colocar la luz, porque yo siempre la estoy moviendo. Este accesorio que ven aquí, esto es lo que puedes girar cuando mantengas el teléfono colocado ahí, y también lo puedes colocar en modo vertical de esta manera, así. Esta es la marca que se llama Coman o Coman, no sé cómo se pronunciaría. Ahora les voy a mostrar el segundo producto y luego de que voy a colocar las dos cosas juntas. Este es el segundo objeto que les voy a hablar. Ya lo he hecho ver aquí en el canal, pero yo creo que las dos cosas en conjunto hacen eso, hacen un combo perfecto. Y es que vean que esto es una luz y es una luz de 20 watts. Es una luz que yo creo que para lo que es enfocarse una distancia como de aquí a aquí, o sea, digamos no tan lejos, tampoco pues muy cerca, digamos 60 centímetros, pues yo creo que sí te va a alumbrar lo suficiente, porque de todas maneras son 20 watts. No es un aro, no es el típico aro que siempre ven por ahí. Esta tiene 3 posibilidades de cambiar
Vamos a encenderla. Y ahí está. No sé cuánto tiene de batería. Me hubiese gustado que tenga un nivel de la batería para ver cuándo se está descargando y cuándo está completamente cargada. Cuando se está cargando sí sabemos cuándo llega al límite, ¿no? Que está completamente cargada. Eso sí lo vemos porque tiene una luz por aquí cuando se carga. Creo que aquí mismo, vamos a conectarla ahora mismo. Vean, para ponerla a cargar es USB tipo C y ahí está, aquí está la luz. Y eso cuando ya está cargado, creo que como siempre, pues como la mayoría de cosas o es verde o es de color azul y roja es cuando está descargada o se está cargando. Pero vean, esta es la luz. Si la colocamos de esta manera pues se va a ver así. Ok, no sé cuánto está de batería. Ok, sé que alumbra un poco más para bajarle. Ok, para subirle ahí está todo. Tiene este botón aquí porque pueden cambiar. Ahí está la luz fría, luz cálida y luz natural. Esta es la que yo recomendaría de usar, la intermedia. Ya tengo colocado el accesorio que llega en el trípode, que llegan dos. Este es uno y este es el otro, que simplemente es una especie de, para colocarlo, creo, no sé cómo se dice en español, creo que en inglés se dice quick release, algo así, de gancho rápido, desgancho rápido, algo así. Y vean que aquí se coloca pues lo que para colocar el teléfono. Ok, en el caso de que yo quisiera colocar mi teléfono, vean, se va a ver de esta manera. Vean, va a quedar así. Ocupa bastante espacio porque la cover que tengo en mi teléfono es bastante gruesa y mi teléfono es suficientemente grande. También se puede colocar de manera vertical de este lado. O sea, esto lo puedo colocar aquí o simplemente pues ya lo haríamos directo del trípode. Ahora les voy a explicar. Vamos a abrir el trípode. Primero le damos unos giros ahí. Ok, vamos a girarlo y abrirlo aquí mismo. No se va a ver, lo voy a hacer aquí en la mano. Ok, ahora lo colocamos aquí. Vamos a subirlo un poco más. Por cierto, para abrirlo simplemente basta girar esto de un lado para quitar lo que es el seguro que les mostré hace un momento y subirlo, y luego para ponerle el seguro lo giramos otra vez para ese lado. Ok, esto sube más, pero luego de que pues no lo vamos a ver aquí en el video, lo voy a colocar a esta altura. Vamos a colocar la luz y vean lo que va a hacer. Simplemente se aplasta y ahí ya está colocado. Esto no se va a caer, es muy probable, y de esta manera pues ya pueden ver. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ustedes me van a ver aquí alumbrado. Por cierto, lo pueden colocar también de manera vertical, así. Luego de que pues hacemos otro movimiento. Ok, ahí ya está de manera vertical. Ok, porque seguramente, y sé que la mayoría lo va a hacer de esta manera, es colocando el teléfono. Y lo que vamos a tener el resultado, digamos que la luz me va a alumbrar de esta manera, que de todas maneras yo les voy a dejar otro ejemplo, ¿no? Con ejemplo y todo, con teléfono y todo. Vamos a hacer una cosa, vamos a apagar las otras luces para que vean que esto va en serio. Me estoy alumbrando, vamos a hacerlo ahí, digamos que ahí estaría bien. Esa es la luz que me da frontal. Aquí no hay ninguna luz, es solamente, bueno, aparte de esas pequeñas que están ahí. Y vean que cómo es la luz, lo que me da. Vean que de todas maneras, por cuanto tengo la luz aquí, vean que está aquí la luz. Algo muy importante, que esto pues tiene que ver mucho con lo que es hacer videos para crear contenido, ya que yo estoy aprendiendo un poco. Sé que digo esto porque sé que hablando siempre de máquinas, pues de esto no hay mucho conocimiento. Y es que las luces tienen que ser muy suaves. Por ejemplo, con esto, vean, esto de aquí suaviza mucho la luz, y esto es para que no hayan sombras en tu cara cuando estás pasando las manos. Vean, se ve pero muy suave. La luz está aquí, está muy cerca, y sin embargo, si me hace sombra, pues me la hace muy suave. Para que tengan una idea, voy a encender esta luz. Ok, solamente está cubierta con esta, y miren esto. Ahora miren la sombra, también está suave con esto porque tiene el suavizador. Vamos a quitarle eso para que puedan ver lo que es una luz que se llama luz dura. Y vean ahí, para tener más o menos una idea, estos son 40 watts, estos son 20 y esta es muy suave. Aquí tenemos lo que es el trípode y lo vamos a colocar en esta posición para luego colocar la luz. Esto se va a colocar simplemente en forma de un clic. Si van a ver un poquito oscuro es porque voy a prender la luz de aquí, que vean que aquí está el teléfono, y es esta luz que la vamos a encender de aquí. Esperemos que esté cargada. Ok, se encendió. Colocamos simplemente con un clic aquí y ya está encendida. Se ve muy claro aquí. Vamos a empezar a grabar y de momento vamos a
estar cambiando un par de cosas. El ISO está pues muy alzado. Bueno, ahí está la claridad mínima parece. En ese caso lo vamos a dejar ahí. Digamos que ahí está bien. Y ya tengo aquí encendido. Vean que se ve mi mano aquí. No está colocado de la mejor manera. Vamos a bajar un poco la luz. Ok, ahí está bien. Y ya tengo pues una buena imagen. Ok, la luz alumbra suficientemente bien. Creo que son 20 watts. Debe estar escrito por aquí. Sí, pues 20 watts. Y vean que ahí está. El trípode tiene los ajustes donde puedo mover. Si están viendo muy oscuro aquí en la cámara es porque toda la luz está acá. Se puede mover sea de una parte que para la otra. Y también tiene para, lo quieren hacer, moverlo de esta manera, más arriba, más abajo, pues lo pueden hacer. Tiene estos pequeños ajustes. Lo importante, vean que me gusta porque es cómodo, es transportable en el sentido... Transportable me refiero a que se puede mover de un lado a otro, a eso me refiero. Ese tiene una buena calidad. Con esto no llegas ni siquiera a los 100 euros. Me parece que es una buenísima opción. A ver, ¿qué pasa aquí? No van a trabajar directamente solo con una luz. No van a estar cortando cabello solo con esta luz. Es simplemente esta luz va de relleno cuando quieren mostrar específicamente el corte para tirarlo en las redes sociales. En el caso de Instagram, TikTok. Esta es la que te va a servir específicamente para eso, porque ya tienes aquí para poner la luz, para la luz obviamente, y para colocar el teléfono pues aquí. Tienes todo prácticamente con esto. Es que no cuesta, miente. Esto cuesta muy poco. Obviamente muy poco me refiero para lo que ofrece. Cuesta lo que cuesta una máquina. Encendemos todo de nuevo y procedemos a apagar esta. Eso es lo que le quería mostrar. De todas maneras esto va a quedar así, vean. Se pone y se saca de aquí mismo. Les lo voy a mostrar más cerca. Ok, aquí ya está pequeño y vamos a mostrarles mejor aquí. Bueno, aquí está. Vamos a hablar de este tema un poquito. Esto se coloca así presionando y ya está. Ahí no se sale para nada. Y esto tiene un seguro. Vean, ahorita si lo aplasto, esto se sale. Ok, lo volvemos a colocar. Y vean que para acá está el bloqueo, ¿no? El seguro, el candado. Ahora, aunque si yo lo aplasto, no sale, no pasa nada. Digamos que si está bloqueado y se te aplasta esto por error, no va a caer. ¿Ok? Lo ponemos ahí de nuevo y vean que ahora pues sale muy fácil. Me hubiese gustado que esta parte de aquí tenga una compatibilidad un poco más universal. Pero si es simplemente lo quiero usar específico para eso, para el ejemplo que te mostré, donde colocas el trípode, una luz como esta, tienes siempre fijo esta, que de todas maneras vienen dos, viene esta y esta que ven aquí, vienen dos. Esto es muy bueno, es un punto bueno que te trae dos de estos donde puedes colocar quizás una cámara, quizás una luz, quizás un teléfono, puedes colocar dos cosas, no siempre tenerlas aquí puesta. Para colocar esto te viene ya una llavecita pequeña, o si no simplemente puedes coger una como la que yo siempre tengo aquí a mano y se saca. Pero ya te viene una llavecita, te vienen dos, una que se encuentra aquí, que está aquí pues muy pequeña, pero está ahí adentro, la dejamos ahí, y otra que te vienen nada más y nada menos, mi gente, escondida, que aquí, vean. Ahora les muestro, vea dónde te viene la llavecita escondida, y allá pues ya está, ya puedes jugar, ya puedes quitar y poner. Ok, esa es la llave y te viene aquí. Chévere porque aquí ya está, aquí hay un imán y eso va a estar siempre ahí. Ok, ahora colocándola aquí, vean, colocándola ahí, tienes para hacer estos movimientos de esta manera. Y también tienes para hacer movimientos, vamos a ver, con esta, la aflojamos toda, vean, movimientos de ahí. Ok, donde puedes darle la vuelta entera. Chéverísimo, mi gente, la verdad que este trípode pues me ha encantado mucho porque, como yo les dije, yo ya tengo un trípode el que me tiene la cámara principal que me está agarrando aquí. Es muy grueso, ya esto es de fotógrafo, de videógrafo, ya esto siempre está en un lugar fijo, digamos, ¿no? En el caso del trípode que les mostré aquí es muy delgado, ese ahí lo tengo ahí, estoy con cuidado, de todas maneras tengo la luz, no pesa y pues no tengo problema. Pero cuando yo empecé el canal sí que tenía aquí mi teléfono. Luego cuando me compré la primera cámara también la colocaba con esto y pues era un peligro, donde pues me llevó rápidamente a conseguirme un trípode este grande que tengo en la cámara, donde ya es algo mucho más seguro. Pero eso ya es como decir pues mucho, ¿no?
para lo que es uno como este, que digo yo que es, quizás si te sirve para domicilio también va a estar buenísimo, pero también pues digamos que es cierra llave para o moverte ahí mismo, ¿no? En diferentes lugares del puesto donde estés, del local donde estés. Buena opción, me encanta mucho. No saben cuánto me costó conseguir la opción justa. Digo yo que es uno de los más robustos, que es uno de los más baratos en cuanto a lo que ofrece y que me ha encantado mucho. La luz, por su parte, me gusta porque es sencilla. No es cara, tiene 20 watts, tiene 3 modalidades de temperatura de luz, tiene para cargar USB tipo C, para bajar y subir la intensidad, cambiar la luz, prender y apagar. Tiene también para colocar acá arriba un par de cosas, no lo sé, tal vez otra luz pequeña, no lo sé, otra cámara pequeñita o tu teléfono acá arriba y una cámara acá o viceversa. De esta manera tiene otra rosca. Vean que aquí tiene otra rosca para colocar pues la luz de esta manera así. Que vamos a proceder a quitarle esto muy rápido. Ok, le quitamos esto. Vean cómo es el accesorio, ya que lo pueden ver mejor aquí. Me encanta, mi gente, me encanta. Aquí están las especificaciones si quieren ver. 20 watts de 2500 a 8500 Kelvin. Eso significa la temperatura de cuánto a cuánto puede girar. 2500 ya es más frío, es mucho más color blanco, la luz blanca. Y pues 8500 ya es más amarillo, la intensidad es mucho más amarillo. Esto también es algo muy interesante, muy importante de ver cada vez que compran una luz. Y que por esto ya es un caso muy específico, ya si quieres una luz pues buenísima. De todas maneras, esto es algo muy regular, muy barato. Créanme que esto cuesta lo mismo que una máquina. Así que vayan a ver los links que les voy a dejar. Hoy no han visto ninguna máquina y es que es importante que, como yo siempre les digo, mi gente, no todo es máquina. O sea, no todo es máquina. Y esto es de verdad. Porque la gente se enfoca mucho, invierte en 5 máquinas y no invierte en otra cosa como lo que son unas buenas tijeras, como lo que son unas buenas luces, como lo que son algo como esto que te muestro hoy en día que te puede servir, te puede ir de maravilla. Y simplemente pues no quisiste invertir en eso. Esto ha sido todo por este video. Como siempre, nos vemos en el próximo.